Finalizando con este homenaje, tiene la palabra el diputado Gerardo Sotelo. Muchas gracias, señor presidente. Permítame, antes que nada, saludar a los familiares de los homenajeados, que hoy nos hacen el honor de acompañarnos. Porque la muerte trágica de las grandes figuras, mujeres u hombres, es antes que nada una tragedia familiar. Y si nosotros decimos con razón cuánto nos duelen, es inimaginable saber cuánto han sufrido esas familias, a quienes además la mayoría de nosotros, a muchos de ellos hemos tratado y tratamos y seguimos apreciando. Pero hoy recordamos los 50 años del asesinato de dos legisladores uruguayos, dos hombres provenientes de tradiciones políticas diferentes, como aquí se ha señalado, con acentos ideológicos diversos, unidos, sin embargo, por dos condiciones comunes que explican en buena medida la razón de su muerte. Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz eran representantes legítimos del pueblo uruguayo y eran opositores a una dictadura que había clausurado el Parlamento, perseguido ciudadanos, silenciado partidos, encarcelado adversarios, prohibido ideas o intentando prohibir ideas y habiendo convertido al Estado en un instrumento de terror para su propia gente. No fueron asesinados a pesar de ser legisladores, sino que lo fueron por serlo, como dijo el diputado Varela, porque en ellos se condensaba algo que la dictadura, que todas las dictaduras, pero la uruguaya en especial, nunca pudo arrogarse, que es la legitimidad popular, que no nace del fusil, ni de un aparato clandestino, ni de un infierno grande o chico, sino del voto, del debate, de la confianza pública otorgada, conferida en las urnas y en elecciones libres. Michelini y Gutiérrez Ruiz representaban y representan desde lugares distintos una misma verdad institucional. Nadie tiene el derecho a hablar y mucho menos a actuar en nombre del pueblo sin haber pasado por los rigores y las garantías que da un proceso democrático. Por eso este homenaje debe ser un acto de afirmación institucional y republicana. Recordamos a Selmar y al Toba porque el Parlamento tiene una deuda de gratitud eterna con ellos, que, como decíamos, fueron asesinados después de que el Parlamento fuera avasallado y sus bancas y sus voces y sus propias discrepancias fueran parte de una legalidad que la dictadura quiso borrar probablemente para siempre. Pero, presidente, han pasado 50 años. 50 años es mucho tiempo en la vida de una persona, probablemente sea bastante tiempo en la vida de una nación y, sin embargo, para la historia institucional de este país, 50 años no es tanto tiempo. De este medio siglo, los últimos 41 años los hemos vivido en democracia. Uruguay ha recuperado sus elecciones libres, la alternancia en el poder, sus partidos políticos, sindicatos, universidades y prensa actuando libremente, así como todas las instituciones públicas. Tengamos presente, presidente, que hay uruguayos menores de 40 años que no vivieron la dictadura y probablemente nadie menor de 60 años de edad tenga siquiera recuerdos personales de esa tragedia. Tampoco vivieron su antesala ni el Plan Cóndor, que, como se dijo, coordinaba la represión en el Cono Sur, ni las décadas en que la violencia política e institucional fue desgarrando la convivencia nacional, un tiempo en que demasiados creyeron que la ley era un obstáculo, que el adversario era un enemigo, que la democracia era una formalidad prescindible y que la violación del derecho del otro y de la otra podía purificar la historia, acelerando el reino de la justicia. Cuando la vida del otro empezó a valer menos que la consigna y el miedo a lo nuevo, cuando la legalidad fue vista como una molestia y no como la frontera civilizatoria que separa la política de la barbarie. Por eso este homenaje también debe ser una advertencia
para quienes nacieron después de 1985 y para nosotros, que estábamos aquí en medio de todo ese horror. La democracia no se destruye solamente cuando los militares se alzan contra las instituciones y las profanan, particularmente un parlamento como el nuestro. Eso es solo la escenificación final. Empieza a erosionarse cuando se instala la idea de que los problemas de una comunidad o de un país pueden resolverse de un tajo por una voluntad iluminada, ya sea que quiere promover una ideología, proteger sus privilegios o defender un imperio. El Uruguay sabe a dónde conducen los atajos. Conducen al miedo, al exilio, a los centros clandestinos de detención, a la tortura, a la desaparición de personas, a los crímenes como los de Selmar y el Toba. Así que homenajearlos no exige uniformizar sus ideas ni sus conductas, sino su martirio, y más que eso, las causas de su martirio. La mejor forma de honrar a dos legisladores es reconocerlos como hombres políticos reales, con convicciones, diferencias, pasiones, errores, aciertos, y como dijo el diputado Varela, coraje. Tal vez la mayor lección que podamos darnos y darle a las generaciones que vinieron después sea esta convivencia democrática que no se funda en que todos pensamos parecidos, sino en que, pensando diferente, aceptamos que nadie tiene derecho a exterminar por ello al otro. Por eso, al recordar a Selmar y al Toba, no estamos mirando solamente hacia atrás, hacia un tiempo de aniquilamiento y deshumanización. Estamos mirando hacia el fundamento de nuestra vida pública de hoy, diciendo que el Parlamento y sus integrantes no son una formalidad, que el adversario no es un enemigo y que la democracia no es el régimen de los tibios, sino la forma más exigente y más humana de resolver nuestras diferencias. 50 años después, el homenaje verdadero consiste en defender con entereza, a pesar de todas las acechanzas de los días que corren, estas certezas. A 50 años de aquellos asesinatos horribles, honremos a Selmar Michelini y a Héctor Gutiérrez Ruiz con algo más que palabra. Hagámoslos desde aquí, defendiendo el Parlamento, trabajando por los que menos tienen y más sufren, defendiendo la vigencia de la ley, la libertad, defendiendo el derecho del adversario a existir al lado nuestro con los mismos derechos que reclamamos para nosotros, defendiendo estos principios en Uruguay y en cualquier parte del mundo. Esa es, entiendo yo, la lección que debemos aprender y esa es nuestra responsabilidad de hoy. Muchas gracias. Gracias a todos.